Hoy vamos a estar hablamos un poquito de quién vamos a tener Por hoy, favor. de quién vamos a tener el gusto de estar charlando con nosotros. Su oficial mayor retirado, Hugo Herrera. Su oficial mayor retirado, Hugo Herrera, veterano también de Malvinas. Nació en el año 1954 en Palermo, en Capital. En 1971, ya en tercer año de la escuela secundaria, va a hacer su ingreso a la Escuela de Suboficiales Aéreas de Córdoba. A finales de 1973 va a egresar como técnico mecánico de armamento aéreo, antiaéreo y terrestre. Y en 1974 es destinado a la 7ª Brigada Aérea, donde realizó los cursos de artillero, que posteriormente, ¿no?, va a ir desplegado a Malvinas justamente como artillero de helicóptero. También participó en el conflicto de Canal de Beagle. La verdad que es una persona con mucho conocimiento, con mucha historia. Y desde ya, bueno, les agradecemos por el espacio que nos brinda, por el tiempo, ¿no? Y por charlar con nosotros. No sé si lo tenemos ahí a Hugo. Hugo, ¿nos estás escuchando? ¿Me escuchás, Hugo? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar. Hola. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada, te agradezco nuevamente acá. Estamos con mi compañero, con Paulina, estamos con Leo, ¿no? Somos los que hacemos el programa histórico de la fraternidad. Y bueno, primero, antes que nada, mil gracias por tu tiempo y por la predisposición, ¿sí? No, gracias a ustedes por escuchar otra historia de Malvinas, ¿no es cierto?, que es la que siempre llevo encima, y aparte narrarles sobre el escuadrón helicóptero de la 7ª Brigada Aérea en la cual yo participé. Bueno, vos sabés que recién te presentábamos justamente y entre la presentación contábamos un poquito, ¿no?, cuál fue tu rol, pero lo pasamos muy por arriba. ¿Nos querés contar cómo llegás justamente a ser artillero de un helicóptero y en Malvinas? Bueno, la historia mía empieza en el año 1954, donde yo soy nacido en Palermo Viejo. Hoy es Palermo Sojo, famoso Palermo Sojo. Justo en esa placita, a media cuadra, nací yo, en Honduras y Acevedo. Hice la escuela primaria ahí en la zona. La secundaria la hice en el Colegio Industrial Dr. Norberto Piñeiro, en Córdoba y Medrano. Es una escuela fábrica que había en ese momento, era una escuela industrial. Yo hice hasta tercer año en la escuela industrial y ya me gustaba la vocación de ser militar, porque mi papá siempre me acompañaba a los desfiles, íbamos a ver los desfiles cuando 9 de julio, 25 de mayo. Y bueno, ahí fue cuando decido ir a la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica en Córdoba, en el año 1971. Para que tengas una idea, éramos 1.500 candidatos y en menos de una semana quedamos 500. Y bueno, ahí estudié lo que yo quería, que era ser armero y de Fuerza Aérea, y bueno, me especializo como técnico mecánico en armamento aéreo, antiaéreo y terrestre en la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica en el año 1973. Bien. Y a partir de ahí, Julio, mirá, discúlpame, Huguito, justo estábamos hablando de Julio, que era otro veterano que salió con nosotros acá. Hugo, a partir de ese momento, una vez te recibís a fines de 1973 y de ahí te destinan, ¿no? Me imagino. Ahí sí, me dan el destino a la 7ª Brigada Aérea en el año 1974, enero de 1974, y ahí me encuentro con que es una unidad rectora de helicópteros. ¿Eso estaba en Morón o en Moreno? Morón. Yo siempre hablo de Morón porque para el año 82 no estábamos en Moreno. Claro. En Morón. Bueno, y ahí ni bien me reciben el servicio de armamento aéreo de acá de la 7ª Brigada Aérea de Morón, me realizo el curso de artillero de helicóptero. Todos los armeros de esa unidad hacían el curso
para artillero de helicóptero. Claro, está bien, está bien. ¿Y eso cómo sería? ¿Cómo se llevaba adelante ese curso, Hugo? Si nos podés contar un poquito. El curso nuestro era sencillo, era el helicóptero es adaptable para cualquier situación, o sea que el armamento se sacaba y se ponía. Íbamos a practicar tiro a la isla de Mazaruca, una isla de Entre Ríos, y bueno, tirábamos nosotros y a su vez, según el sistema que tenían, o tiraban los pilotos o tiraban los pilotos y yo de costado cuando me tocaba a mí del lado lateral. Claro, claro. ¿Esto tiraban desde Chinook o tiraban desde Umbel? No. Nosotros empezamos tirando desde Hughes, empezamos tirando desde el Bell UH, después con el Bell 212, claro. Con los Sikorsky, con los distintos tipos de helicópteros que teníamos acá en la unidad. Claro. El tema de los Chinook, o sea, antes te voy a contar otra cosa. Sigo con el curso de helicóptero, termino con el curso de artillero de helicóptero. En el año 1978 se realiza el conflicto con Chile por el tema de las tres islas, por el canal del Beagle. Y ahí nos dicen que va a haber un enfrentamiento armado entre la Argentina y Chile. Ahí despliego con un helicóptero artillado, un Hughes 500, no, perdón, un Hughes 369, a San Julián. Para este momento, como ellos nos habían dicho de que iba a haber un enfrentamiento, entonces preparo todas mis cosas que necesito para un caso de despliegue bélico. O sea, fusil, la ametralladora, la munición, los repuestos, una pistola, un cuchillo, todo lo que, un chaleco para balas, todo lo que yo podía necesitar para esa contienda. Claro. Eso fue en el año 1978. Bueno, claro, eso fueron a Puerto San Julián. Yo estuve en el aeropuerto de San Julián. Claro, porque hay mucha gente, viste, que dice que como que ese conflicto en realidad nunca existió, lo ponen en duda, pero vos decís que sí, vos fuiste atrás. No, yo fui, aparte desplegó toda la Fuerza Aérea, desplegó todo el ejército. Claro. No, fue una movilización muy grande que hubo. Pasamos la Navidad en San Julián. En la San Julián era la unidad donde estaban los cazas A4, Baikok. Sí. Y de ahí salían a patrullar los aviones. Pasamos Navidad y después, un día antes de Año Nuevo, o 2 días antes de Año Nuevo, ya estaban por salir los aviones A4 a bombardear, creo que Santiago, una cosa así, cuando se cortó todo el operativo porque intervino el Papa. El Papa, sí. Y ahí se paralizó todo. O sea que estuvo más cerca de lo que por ahí imaginábamos, ¿no? Los aviones salieron a bombardear, en vuelo les dijeron que regresen. Claro. Así que para que tengas una idea de que esto existió, no es cosa que lo estoy diciendo yo ni. Claro. Y aparte yo participé, que no es que lo escuché ni lo leí. Claro, terrible lo que contás, sí. Exactamente. Bueno, eso es lo que pasó en 1978. Seguimos con la unidad, bueno, seguimos con los despliegues hasta que llega el año 1982. En 1982 yo me entero de la recuperación de las Malvinas por la televisión. Fue un viernes, si mal no me acuerdo, si no me recuerdo, digamos, creo que fue un viernes a la mañana, y a la tarde o a las 2 horas o 3 horas de haber enterado por la televisión, me llaman de la unidad y me dicen que me presento inmediatamente porque tenía que artillar todos los helicópteros. Y ahí empieza toda mi historia con el tema del artillado de los helicópteros. Empezamos a preparar los helicópteros, empezamos a ponerle armamento, empezamos a ir a la isla Mazaruca, ahí en Entre Ríos, a hacer las prácticas de tiro para que funcione todo el sistema.
eléctricamente, mecánicamente, y que funcionen todas las ametralladoras y todos los sistemas. Y bueno, ahí no sabíamos que cada cual iba a desplegar. Sabíamos que íbamos a desplegar con los helicópteros, ni cuándo ni dónde. Claro. Es más, fueron dos suboficiales que teníamos nosotros ahí, fueron desplegados primero, ni yo me había enterado de que habían desplegado. Se fueron en el momento de que yo estaba en la isla practicando tiro, y se fueron dos desplegados ya fueron de a poquito los artilleros. Claro, fue todo muy así reservado, muy secreto, ¿no? Era todo, había mucho hermetismo. Al principio sí había hermetismo, después ya no, ya era como todo muy que preparen ya, que ya salimos, que no se sabe a dónde salimos, un poco apresurado era. Claro, generó todo un revuelo, sí, porque nadie se lo esperaba, ¿no? No, de lo de Malvinas no sabíamos nada. Te hago una pregunta, te hago una pregunta, porque nosotros, viste, no tuvimos tu formación, y bueno, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza a alguien que bueno, se preparó toda su vida para estos momentos, y cuando surge esa, digamos, esa bandera verde, y bueno, ahí hay que ir? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de ustedes cuando están armando los helicópteros, están practicando tiro? ¿Qué es lo que sienten? En forma particular, el armero o el artillero de helicóptero es una parte de la rutina. Yo te dije que en el año 1978 yo participé del conflicto con Chile, entonces ya a mí ya me prepararon para eso, yo me fui para eso. O sea, lo que vino después en el año 82, a mí no me sorprendió de la operación que íbamos a hacer después, porque yo sabía que los helicópteros siempre despliegan, ya sea para casos de emergencia, inundaciones, terremotos, siempre despliega el helicóptero. Siempre cuando hay una situación anormal, ya sea de contingencia, vamos a decir, natural, como en el caso de las inundaciones, siempre despliegan los helicópteros. En esta unidad siempre era muy normal que desplieguen los helicópteros a cualquier lado. Es más, antes del 2 de abril, en la noche anterior, se habían llevado de la 7ª brigada un helicóptero adentro de un C-130. Y nadie sospechó nada, nadie se intrigó, porque para nosotros era muy normal que venga un C-130 a cualquier hora, cargue un helicóptero y lo lleve para una custodia presidencial, para una inundación, para algún terremoto que se produjo en algún lado. Siempre era para Marambio. Entonces se llevaron el helicóptero y nadie sospechó nada. Después nos enteramos de que el helicóptero ese fue uno de los primeros helicópteros que despliega en Malvinas. Claro, que fue después de la operación Rosario. Claro, que los pilotos tampoco sabían dónde iban. Claro. A ellos les dijeron: ustedes, señores, van a una operación al exterior, llévense en sus mejores ropas, saquito y corbatita. Y aparecieron en Malvinas con ropa que nada que ver con la operación que tenían que hacer. Claro, totalmente. O sea, devolvieron toda el saquito y la corbatita, ¿no es cierto? Y llevaron ropa más apropiada a la situación. Entonces, Hugo, ¿en qué momento te dicen a vos exactamente que va a Malvinas? ¿Qué día? ¿Cómo se da ese momento? Bueno, yo seguí preparando los helicópteros. Yo era uno de los más antiguos del servicio de armamento aéreo, entonces tenía la responsabilidad de armar, probar y hacer cumplir las órdenes de la gente que tenía abajo. La gente se iba yendo de a poco, sin que yo supiera tampoco. Claro. Cuando venía, por ejemplo, de Mazaruca a 6, 7 de la tarde, decía: che, se fue tal persona, che, se fue el cabo primero Vega, se fue el cabo primero Santos Eugenio, se fue tal persona. O sea que se iban yendo de a poquito. Yo llego hasta el día 9 de abril, que me dicen: esta noche, o sea, yo vine a Mazaruca a preparar un helicóptero, se me complicó ese helicóptero, entonces vinimos más tarde de lo previsto. Aparecimos acá en Morón como a las 8 de la noche, una cosa así.
Mientras yo bajaba las herramientas, la munición, los repuestos y todo lo demás, voy a la oficina y encuentro un papel que decía: te tenés que presentar a las 11 de la noche en Palomar para un vuelo a Comodoro Rivadavia en un C-130. Claro. Yo ya vivía en Palomar, en el barrio aeronáutico de Palomar. ¿Y vos te imaginaste en ese momento lo que era ya? No, yo ¿No? sabía que en cualquier momento iba a desplegar, pero no sabía cuándo, ni a dónde, Claro. Ni con qué sistema de arma tampoco. con nada. Mi señora estaba haciendo compras en Palomar, yo estaba casado, tenía 2 chicos, uno de 1 año y otro de 2. Uno era Gaby. No, ese es no, Juan y Adrián son los primeros. Claro. David vino después. Está bien. Mi señora vamos a decir, demoró en venir a hacer las compras y yo mientras tanto preparaba algo de ropa en un bolso aeronáutico que nos daban para llevar para las comisiones. Mi señora cayó a eso a las 9 y pico, 10 de la noche, una cosa así. Y algo normal. Pero Claro. para nosotros era, o sea, es normal en ella de hacer las compras, sacar los chicos, pasearlos un poco. Y cuando me ve me dice: uy, te vas. Sí, le digo, me voy y le digo: pero yo voy a Comodoro Rivadavia. Claro. Voy a Bien. Malvinas. O sea, la orden mía era Comodoro Rivadavia. Bueno, Claro. ella me acompaña en la terminal de pasajeros de Palomar con los chicos, ahí nos despedimos, no fue muy grato que digamos, Claro. y parte el C-130 rumbo a Comodoro. Resulta que no apareció en Comodoro, aterrizó en Gallego. Claro. Ah. En Gallego me encuentro ahí con que digo: esto no es Comodoro, esto es Gallego. Porque yo conozco más o menos la zona. Claro, vos ya andabas de comisión por toda esa zona. Claro, sí, andaba dando vueltas por todos lados. Entonces digo: puta, esto no es Comodoro, esto es Gallego. Bueno, ahí nos dan unas órdenes, dice: bueno, tal y tal persona se van a dormir porque mañana tienen que hacer el cruce a Islas Malvinas. Oh. Y ahí me entero yo del cruce a Malvinas. Llegamos a Río Gallego a la noche madrugada, sin saber que a la tarde de ese mismo día habían traído el helicóptero Chinook, el Hotel 91, desde Marambio, porque estaba haciendo las tareas antárticas, hacia Gallego. Esa misma noche lo pintaron de camuflado, otra gente que fue enviada especialmente para pintarlo, no especialmente, sino lo pintaron así, a lo que me importa, un camuflado rápido, digamos, y al otro día, cuando fuimos a la plataforma, nos encontramos con el Chinook totalmente pintado de camuflado. Claro. Ese es el que está en el Museo Nacional de Aeronáutica, ¿no? Sí, señor, ese es el que estamos en la emoción, ese es mi Claro, lo vimos en el video, ¿no? Claro, ¿Cómo? claro. Después, posteriormente al conflicto, retoma el color original. Exactamente, después Sí. del conflicto lo vuelven con los colores originales. Claro, y llegaron, ustedes entonces se encontraron con el helicóptero ahí camuflado, pero tampoco sabía que iba a ser parte de la tripulación. No, sí, sabía la noche anterior, porque Ah. la noche anterior separaron la tripulación y nos mandaron a dormir, Claro. porque al otro día íbamos a despegar rumbo a Malvinas. Ahí es donde yo me entero de que hacía el cruce a Malvinas con el Chinook. Me imagino que esa formaba noche, ¿no? y que formaba parte de la tripulación como astillero de helicóptero. Ah. O sea que te enteraste una noche antes de cruzar. Sí, así fue. ¿Cómo fue esa noche? ¿Pudiste dormir? Una ansiedad. Yo en forma particular ya estoy acostumbrado a este tipo de operativos. Entonces, como estaba cansado de todo el día trabajar y renegar con el armamento y con la munición, a veces con la parte eléctrica, y más toda la situación, ¿no es cierto? No, me acosté a dormir y hasta el otro día no me levanté. ¿Qué fecha fue el cruce a Malvinas tuyo? El 10. El 10. El 10. Vos sabés que yo te escucho decir, ¿no?, la parte eléctrica de lo que es el armamento,
¿Eso te referís a que no funcionaban de forma automática, o sea, con un disparador común, no? Según, las ametralladoras del artillero son mecánicas, pero las ametralladoras, las que tira el piloto, son eléctricas. Es un sistema eléctrico que está fijo. Claro. La del costado del artillero no, es todo mecánico. Claro. Entonces yo tenía que armonizar las dos cosas, hacer el funcionamiento de las ametralladoras laterales y a su vez probar las ametralladoras que supuestamente iba a tirar el piloto. Yo le tenía que poner la mira, regular la mira y toda la parte eléctrica, ¿no es cierto?, hasta que funcionen las ametralladoras. Como así también las coheteras, porque tiene coheteras el helicóptero. O sea, no sabíamos para qué sistema iba a funcionar. Claro. ¿Tuvieron que adaptarlas? No, porque era un sistema que nosotros ya lo teníamos. Claro, lo tenían bien en Además claro. había que comprobar a ver si funcionaba o no funcionaba. Claro. Y así que al otro día te subiste y salieron. Al otro día, sí, muy temprano, 8 de la mañana, desayunamos y ya hicimos el vuelo directo a Malvinas. Claro. Un vuelo de 3 horas y media. 3 horas y media, sí. Ahí llegaban con el combustible, la autonomía que tenía el helicóptero era suficiente, ¿no? ¿O le tuvieron que adaptar? No, el helicóptero lleva 5 tambores grandes de combustible llamados ferries. Eso vos lo podés ir poniendo de acuerdo a las circunstancias del vuelo que vos tengas. Claro. Entonces, para Malvinas llevamos 4 ferries. No, perdón, 3 ferries. Con esa cantidad de combustible nos sobraba como para llegar a Malvinas, porque era un vuelo directo. Claro. ¿Cuánto hay? No, como 1000 kilómetros más o menos, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros son de ahí de Gallegos a las islas? No, mira, en kilómetros la verdad que creo que son como 1000 kilómetros, sí. Claro, No, 3 horas de vuelo. 3 horas de vuelo son. 3 horas 20 más o menos fue. Sea frío, ¿no? No, ¿No? Estaba agradable. No, era agradable el clima en abril. Después empezó a empeorar. Bueno, salimos con esa mañana, llegamos a Puerto Argentino cerca a las 10:30, a las 11:30 más o menos, y bueno, y ahí esperamos orden a ver qué es lo que íbamos a hacer. Claro. Hasta ese momento no sabíamos cómo íbamos a intervenir nosotros en la recuperación. Hasta ese momento nadie se habló de guerra, nosotros no fuimos una guerra, no fuimos nada, fue una recuperación que nosotros teníamos, dejamos una pequeña porción militar y se volvía el resto de la gente. O sea que yo iba por 15 días y volvía de vuelta. Claro. Yo no fui preparado para una guerra, para esa guerra. Por eso te hago la relación del conflicto con Chile, que si yo sabía que iba a haber un conflicto armado, entonces yo me llevé todo lo necesario para un conflicto. Claro. Para esto no me llevé nada. Claro, mentalmente también uno se prepara diferente, me imagino, ¿no? Obvio. No llevé una campera abrigada, yo no sabía que iba a cruzar. No llevé un montón de cosas que después le tuve que pedir a mi señora que me mande, porque camisetas, o sea, cosas de más abrigo, cuando empezó a hacer más frío. Claro. Y el armamento lo enviaron después. O sea, nosotros el artillado lo realizamos después, cuando ya más o menos se preveía que la flota iba a venir. Porque hasta ese momento, en los primeros tiempos, nadie sabía que iba a venir la flota. Lo único que se sabía era que se iba a recuperar las Malvinas en forma diplomática, que estaban todos prácticamente de acuerdo. Después todos los días iba cambiando la situación. Por eso yo siempre digo y cuento en un dicho mío, que Malvinas era una serie de secuencias y consecuencias que sí terminó en una guerra. Claro. Pero de principio no fuimos, porque si yo hubiera sabido que iba a Malvinas a enfrentarme con los ingleses,
yo hubiera llevado chalecos para balas, hubiera llevado un fusil, una pistola, un cuchillo, un montón de cosas que en ese momento yo no llevé. Claro. ¿Y por qué crees que fue esa falla? ¿Por qué crees que pasó eso? O sea, Y ¿no porque hubiera sido había mejor una una intención de preparación? Porque no había una intención de guerra. Aparte después la otra, no jamás pensamos de que la flota se iba a venir. Desde Inglaterra Claro. ahí la Claro. flotita. Claro, y cuando Claro. llegaron con todo... Claro, no se imaginaron. No, sí, sí, se hablaba de que la recuperación nuestra, de que se iba a no iban a devolver la Malvinas de forma diplomática. ¿Y por qué se hace la recuperación en el año 82? Porque había un tratado de por medio de 150 años que se vencía en el año 82, que decía que si nadie la reclamaba quedaba para los habitantes que la estaban habitando. sí. Por eso se hace la recuperación en el año 82. Algo había que hacer. Después en el camino fueron un montón de secuencias y consecuencias, como digo yo, que terminaron una guerra. Claro. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, 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 te escuchamos súper atentos. Eso yo no lo sabía. Sí, sí, sí. Yo estoy como si tuviera hace menos de 15 días, 15 minutos, vengo de una charla en una escuela, a la mañana, a los dos cursos, a la mañana y a la tarde, entonces ya me acostumbré, vamos bien hasta ahí, van entendiendo hasta ahí, entonces, hazte de cuenta que estoy en la misma charla con ustedes. Claro. Claro, sí, sí, tal cual. Che, mirá, es increíble, ¿no? Y hasta ahí vamos, hasta que vos llegaste ahí, ¿no? Y todavía no sabías bien cuál iba a ser tu rol ahí, ¿no? Dentro de este conflicto. Claro. Vamos a decir, hasta ahí era la recuperación. Hasta ahí era la recuperación. Entonces empezamos a ver un montón de tropas que venían, avión de aerolínea, de Austral, que traían gente, que traían material. Y bueno, ahí empezamos a trabajar ya en forma bastante ardua, ¿no es cierto?, con los helicópteros, porque en Malvinas no hay camino. Había un solo camino que recién lo estaban haciendo, pero eran como menos de 50 kilómetros, una cosa así, un camino cortito. Claro. Lo demás era todo movilizado en Malvinas por un avión, tenían aviones Cessnita, aviones chiquitos, y esos eran locales. Barcos medianos. Uno era el Monsumen y otro era el Forre. Entonces ellos se movilizaban con esos medios. No había otra cosa. Entonces, las cosas que venían, o las personas que venían, o las tropas que venían, había que movilizarlo con el helicóptero. Y ahí empezamos a hacer los movimientos, ¿no es cierto?, de tropas y material. Hasta que se crea la base aérea Cóndor el 15 de abril, que es en Ganso Verde. Ahí despliegan todos los helicópteros, que los 4 helicópteros, 2 Ben 22 y 2 Chinook, hacia Ganso Verde. Ganso Verde estaba en la Soledad. En la Soledad, sí, Sí, en el medio de la isla. claro. Era una pradera, es como una subidita, ¿no? Es como para que la gente entienda. Ganso Verde, era como una loma así. En realidad no era una loma, sino era una entrada del mar donde se achica la isla y en el medio hace una entrada. Bueno, eso era Ganso Verde, que en realidad nosotros fuimos a Darwin. Claro. Darwin es una entrada del mar que había una escuela de 2 pisos, de 3 salas, hermosa, muy linda. Y ahí donde había un potrero para aterrizar los aviones. Entonces nosotros fuimos a ese lugar. Aterrizamos en ese potrero y vivíamos en la escuelita. Claro. El poblado de Ganso Verde estaba 20 o 30 kilómetros de ahí de Darwin, y en ese poblado de Ganso Verde era donde gilaban las ovejas. Ahí tenían los criaderos de ovejas, y las ovejas andaban por todos lados, y ese lugar era la factoría de la esquila de las ovejas. Ahí la esquilaban, le sacaban la lana, ¿no es cierto?, y la embalaban para llevarla a Inglaterra para comercializarlo. Claro.
Esos son los dos lugares que nosotros estuvimos. Claro. Y ahí es donde se crea la base Cóndor entre la mitad de los dos. Claro, entiendo. Che, Hugo, ¿y la gente? ¿Qué hacía la gente ahí en ese momento? ¿Andaba normal ahí los locales, los civiles? Había una orden de que no había que perturbarlo a los isleños, que no había que tocarles nada, que nosotros si le comíamos una gallina, la gallina se pagaba 5 veces más de lo que valía, se pagaba al contado. Se altaban casas en Puerto Argentino para algunas funciones, como el correo, como la radio, que hacían comunicaciones telefónicas por Fompach. Entonces se le alquilaba a los isleños. Y en Ganso Verde también, lo mismo. Se lo dejaba en forma libre, nadie nos tocaba, nadie hablaba, había muy pocos ingleses que querían hablar con nosotros, pero muy pocos, había creo que uno, ¿no? Por lo menos en Ganso Verde, que se interiorizaba sobre el tema, pero muy por arriba, no quería saber nada con nosotros, nadie quería saber nada con nosotros. Como que los ignoraban. Y para ellos éramos nosotros invasores. Claro. Entonces andaban libres. Ese fue el error muy grande después para el 1 de mayo. Claro. Ese vos decís que ahí fue también otra falencia que tuvieron. Sí, fueron muchas cosas. Por eso te digo, viste, que no fue una guerra en forma directa, sino que fueron sucediendo cosas todos los días. Claro. Todos los días. Iba cambiando la bocha, como quien dice, cambiando la bocha todos los días. Sí, me Un imagino. día que vienen los ingleses, nada, ¿qué van a venir los ingleses de semejante distancia? Eso es lo primero que pensamos. Claro. Esto es tan loco, es una locura. Después cuando empezaron a venir, y estábamos por el lado de Brasil, no, pero se vienen en serio. Y así fuera todos los días. Aparte las noticias que nosotros teníamos, por ejemplo, teníamos Radio Carve y Radio Montevideo. Una te decía una cosa, la otra te decía lo contrario. Claro. Que después nos enteramos el por qué. Porque de esa información sacaban información los ingleses para ellos. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces no sabían Los cuál que era querían la confundir, verdad de claro. la cosa. Contrainteligencia hacían. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, así nosotros empezamos a hacer el transporte logístico de todo el material y personal, se crea la base Cóndor y ahí esperamos hasta el 1 de mayo. Claro, el 1 de mayo ustedes desde el momento que tienen noción de que realmente venían, es como que ahí se empiezan a preparar en serio, ¿no? Me imagino. No, ya una semana antes ya se empezó a preparar en serio. Pero no sabíamos cuándo iban a atacar. Hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo los primeros que aparecen son los aviones Vulcan, los bombarderos pesados. Claro, la madrugada. Que tiran la bomba de muy alta altura y bombas muy grandes. Ahí fue cuando nos damos cuenta, porque hasta ese momento la flota todavía no había aparecido en escena. A partir de ese momento sí ya se empiezan a ver la flota, empiezan a ver muchas cosas, ¿no es cierto? Que ya nos enteramos que está por ver. Claro. Por eso el 1 de mayo es el bautismo de fuego, ¿no? Porque es cuando y ahí es cuando pasamos de la paz a la guerra. Exacto. Por eso te digo, el 1 de mayo a Puerto Argentino lo atacan a las 4:40 más o menos de la madrugada, y a nosotros nos atacan a las 8:20 de la mañana, cuando ya nosotros ya estábamos alertados. Claro. Que nosotros vivíamos en la escuelita, esa famosa escuelita que te digo yo. Sí. Lástima que no hay forma de que el oyente pueda ver la foto, porque si no él se van a dar cuenta de Después lo lo grande vamos que era la a escuelita. publicar igual. Sí, después la vamos a publicar. ¿Viste la foto que nos pasaste? Sí. Sí, esas fotos las vamos a publicar igual para que acá mira, justamente vos mandaste una foto en donde está la escuelita y está el Chinook.
Claro, claro. Sí. Bueno, ahí de esa forma nosotros vivimos, eso es Darwin. Claro, Eso es Darwin. claro. Después mandate otra que están atrás del helipuerto Santiago. Adelante, discúlpame. Esa es la escuelita. Ajá, Eso claro. es Darwin. Sí, sí, acá la estamos viendo. Acá la estamos, justamente estamos viendo, después se la vamos a compartir a la gente para que termine de entender, viste, cómo era el lugar y demás. Bueno. Entonces a nosotros, o sea, cuando vivimos en la escuelita, a partir de las 4:40 de la madrugada, cuando atacan Ganso Verde, ahí nos alertan a nosotros. Nosotros estábamos a 90 kilómetros de Puerto De Argentino. Puerto a Darwin. Argentino. Ahí ya salimos de la escuelita en medio de la madrugada y vamos al campo aledaño a buscar nuestras posiciones, o sea, o fabricar unas posiciones. No vamos a la escuelita. Y a Claro, nosotros nos atacan a las 8:20 de la mañana, ¿no es cierto?, a una formación de aviones Pucará que estaban por salir a despegar. claro, Nos claro. atacan 3 Harrier, nos tiran bombas de beluga. Las bombas de beluga son mini granaditas que vienen lloviendo a medida que va pasando el avión, y caen de lleno en un avión Pucará que estaba por despegar. Matan al piloto que estaba dentro de la cabina, que es Pucará, y a 6 mecánicos que estaban atendiendo al avión para despegar. Esas son las primeras bajas, Hugo. Esas son las primeras bajas Vos Después- estabas ahí cerca también. de Fuerza Aérea. A partir de ahí ya nos entramos en situación de guerra, y a los 15-20 minutos después de pasado el ataque nos ordenan movilizar el Chinook de donde nosotros lo teníamos, cerca de la escuelita, hacia Ganso Verde. En Ganso Verde aterrizamos y levantamos los 13 heridos que estaban bastante malas consideraciones para llevarlo a Puerto Argentino, porque ahí estaba el Hospital Central. Ujú. En ese interín cargamos los heridos, despegamos y tuvimos que aterrizar en el Monte Dos Hermanas. ¿Por qué? Porque era tanto el tráfico de aviones Harrier y de aviones Mirage que había en el cielo que no nos autorizaban a entrar en el aeropuerto de Puerto Argentino. Claro, Y aparte, en Monte Dos Hermanas había un regimiento de ejército que, como dadas las circunstancias y lo movilizado y la premura de todo, teníamos miedo de que nos tiren a nosotros. claro, claro. Entonces aterrizamos y le hicimos señas que éramos nosotros, ¿no es cierto? Después se arrimó un oficial de ejército, le dijimos que llevábamos los heridos, y bueno, ahí quedó más o menos. Hasta que el operador de carga que venía conmigo, que es el cabo principal Laborato Rubén, le dice al piloto que estaban en muy malas condiciones los heridos, entonces que era preciso que sigamos el vuelo. Bueno, ahí cuando levantamos de vuelta y no enfilamos para el aeropuerto, porque el aeropuerto no nos autorizaba a entrar, pero sí enfilamos para la ciudad. Y fuimos a la casa del gobernador. En la casa, frente a la casa del gobernador, había una cancha de fútbol. Y así en forma oblicua había un hospital, en la cual había un montón de médicos afuera de brazos cruzados mirando la situación. Cuando aterrizamos nosotros y le hacemos señas que vengan a buscar los heridos, no nos daban ni 5 bolillas. Sí, claro, Y al rato nos enteramos que ese era el hospital inglés. claro. El hospital argentino estaba 2 cuadras antes de la cancha de fútbol. Claro. Después llegan las ambulancias, llegan vehículos Unimón para llevarse los heridos. Y Claro. ahí fue cuando fallece uno de los suboficiales adentro del helicóptero. Por eso es considerado hoy ese helicóptero como tumba histórica, y por eso está preservado en el museo, Claro, como tumba de guerra. Claro. como tumba de guerra. El otro helicóptero también está en el museo, nada más que lo están reacondicionando para presentarlo como camuflado, como estuvo en la guerra. Claro, claro, con la configuración de Malvinas. Como no teníamos, o sea, no nos autorizaban a entrar en el aeropuerto, y dado a la gravedad de los heridos que teníamos, que eran todos heridos con las bombas beluga, para que tengas una idea, la beluga es como una latita de Coca-Cola con un gran resorte. Cuando cae
esa latita de Coca-Cola, que es una granada, Claro, el resorte se esquila cuando explota la granada. claro, se fragmenta y eso es lo que Se produce el fragmenta. daño. Y todo, vamos a decir, ese resorte se fragmenta en pedazos muy chiquititos y lo agarra de la cintura para abajo. O sea que las heridas son muy chiquititas, pero muy profundas y muy grandes. Claro, hace mucho daño. Hace mucho daño. Son granadas antipersonales. Claro, sí. Yo les contaba que seguimos el vuelo, dado la gravedad, ¿no es cierto? Aterrizamos en la cancha de fútbol de Gobernador. Bueno, hasta ahí, hasta que vinieron los las ambulancias y todo el ejército y Fuerza Aérea, a buscar los heridos. Y en ese momento estaban combatiendo ahí en el aeropuerto. Justo ahí cuando escuchamos por la radio del helicóptero, ¿no es cierto?, que lo habían derribado a García Cuerva. Claro, Eso fue porque García Cuerva querer combatir o quiso combatir o derribar un avión Harrier y se quedó sin el combustible para volver. O sea, no tenía para volver. Entonces él le pidió permiso al aeropuerto para poder aterrizar con su avión. Pero el aeropuerto no le dijo que no, le negó, porque no estaba acondicionado para este tipo de aviones. Aparte la pista era muy corta para ese avión. Entonces le dijo que se eyecte. Cuando él suelta los tanques suplementarios de combustible en el aire, la gente de abajo, que estaba confusa con todo el escenario entre aviones Harrier y aviones argentinos, creen que es un avión Harrier que estaba bombardeando o estaba por bombardear. Y ahí cuando la propia artillería lo derriba a García Cuerva. claro. Fue derribado por fuego amigo. Sí, correcto. Sí, Si él se hubiera eyectado, se hubiera salvado. terrible. Ese fue el primer piloto de Fuerza Aérea, ¿no? Sí, es un piloto de Mirage. Ujú. Sí, piloto de Mirage, claro. Claro. Y usted en medio de todo ese escenario llegaban a Puerto Argentino. Llegamos a la cancha del Gobernador a llegar a los heridos. Para que tengas una idea, el helicóptero no tiene un lugar específico para aterrizar. Nosotros aterrizamos en cualquier lado. Cuando encontramos un huequito, ahí nos posamos. Claro, un hueco bastante grande porque el helicóptero es grandísimo, ¿no? Sí, pero encontramos hueco. No necesitamos una pista de aterrizaje como lo Claro, sabíamos. claro, claro, claro. Entonces para nosotros era fácil movilizarnos a cualquier lado. Claro. Claro. Y ahí llegan a lo que sería la residencia del gobernador en ese momento. ¿Y qué hacen? Bajan los heridos Bajamos ahí. los heridos, como había bastante movimiento aéreo entre aviones Harrier y aviones argentinos, no nos autorizaron a despegar. Entonces, como la misión nuestra era llevar los heridos al hospital, que ya se había realizado, nos quedamos en el jardín de invierno de la casa del gobernador a tomar unos mates, ¿no es cierto?, y esperar las nuevas órdenes que íbamos a tener para el próximo vuelo. Claro. Che, Hugo, y en medio de todo esto, ¿vos te acordás tus sensaciones? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo viviste, por ejemplo, ese bautismo de fuego? ¿Ese momento? ¿Tenés recuerdo? Mirá, sí, no, eso no se te puede olvidar nunca. Aparte, cada uno tiene una forma de ver Claro. la situación de distintos ángulos. A veces yo me encuentro con personas, ¿no es cierto?, que estuvimos en el mismo lugar y él estuvo mirando de otro lado o de otro ángulo, y a veces digo, no, yo estuve ahí, pero yo no vi tal cosa, yo vi otra. Lo que sí recuerdo, por ejemplo, el pasaje de los aviones por arriba de los Chinook. En ese momento de que pasan los aviones y empiezan a tirar o a bombardear con las granadas, yo estaba saliendo del helicóptero, pues no me acuerdo a qué iba a buscar, y había un compañero mío que le estaba pintando la franja amarilla de costado, que era una franja que identificaba que era propia tropa. Todos los aviones le pintaban una franja amarilla. Bueno, él estaba pintando con un rodillo la franja amarilla, cuando ahí nos sorprende el ataque de los Harrier. Yo, por querer salir,
ya tenía un fusil en ese momento, ya había conseguido un fusil, yo no llevé un fusil, pero sí me lo dieron allá, en Malvinas, por querer salir con el apuro, el fusil se me enganchaba en todos lados. Y yo sentía la explosión y el avión pasó por arriba. Salgo del helicóptero y me tiro en el piso, ¿no es cierto? Porque ahí no hay mucho lugar para esconderse, digamos. Todo llano. Claro. Hasta que pasaron los aviones. Bueno, ahí después empieza la otra historia, ¿no es cierto? De ves el fuego, cohetes que se prendieron fuego y salían para cualquier lado, lugares prendido fuego, el avión humeante que se oía, lo habían bombardeado, todo el escenario bélico. Y después me dio lástima de todos los heridos que habíamos llevado, porque era gente que yo conocía. Muchos, no compañeros, pero sí gente moderna, subalternos míos, que el día anterior nos poníamos a charlar con los armeros, eran todos armeros y mecánicos. Nos poníamos a charlar, compartíamos un mate, a veces los ayudábamos a hacer alguna tarea de ellos, cuando estábamos disponibles, porque la función nuestra era volar con los helicópteros. Claro. Entonces, ustedes conocía a muchos de ellos. Claro. Ustedes básicamente, la misión de ustedes, una vez que comience el conflicto, ¿cuál era la misión básica que tenían? ¿Búsqueda y salvamento, me imagino? De todo. De todo. Traslado de material. Hasta antes o sea, después de la recuperación era la logística. Y después del 1 de mayo era el traslado de los heridos, que fue la primera misión que tuvo Fuerza Aérea en combate. El helicóptero mío, ¿no es cierto?, de trasladar los heridos. Y bueno, y después de ahí hacer un montón de vuelos que nosotros hicimos en el momento que podíamos, o que se ordenaba. Claro. A partir de ahí ya el vuelo era rasante, ya era bien pegado al piso. Era la única forma que nosotros teníamos de que no nos enganchen los carrios. Claro, se camuflaban contra el piso. Nos camuflaban contra el piso. Una de las misiones que tuvimos era ir a buscar la flota. Estamos haciendo combustible en Puerto Argentino, nos dice el comandante, el mayor José Ortiz de Rosa, que preparamos ese helicóptero porque íbamos a buscar la flota. Vos estás en la isla y cuando te dicen va a buscar la flota, o decís, está loco o está haciendo una joda que no te gusta. Claro. Yo no pensé que íbamos a ir a buscar la flota en el Chinú, semejante helicóptero. Claro, iban a hacer un tiro al blanco. Claro, aparte con ¿cómo eran? Los SIDART, ¿no? Mira, no sé, con una canita de volador no nos van a voltear. Claro, sí, pero... Pero bueno, ya nos ponemos en situación, cuando enfilamos para el mar adentro, nos internamos 40 millas mar adentro, empezamos a buscar a la flota. Era un día lindo, sobre el horizonte no se veía nada, muy lindo el mar, tranquilo, y seguíamos buscando. Como nosotros hacíamos el vuelo tan rasante y tan pegado al mar, el radar que teníamos nosotros en el helicóptero no captaba nada. Entonces se levanta un poco, como para hacer 2 barridos de radar, no encontramos nada en el radar, en la pantalla del radar, y nos volvemos a chanchar de vuelta en el mar. Y seguimos buscando a la flota. No encontramos nada y regresamos a Puerto Argentino de vuelta. Cuando llegamos a Puerto Argentino, los pilotos se van al comando nuestro, que era el 6C, a ver qué órdenes teníamos para el próximo vuelo y a informar las novedades del vuelo que habíamos hecho nosotros. Mientras ellos se fueron, nosotros con el operador de carga empezamos a preparar la máquina de vuelta para el próximo vuelo. No sabíamos cuándo salíamos de vuelta. Entonces siempre teníamos la máquina lista, con combustible y con elementos que nosotros conseguimos a veces. En el helicóptero teníamos de todo. Teníamos queso, galletita, picadillo, corn de beef, para tomar mate, para tomar café, para tomar té. Teníamos la pava, teníamos... Todas las provisiones. Porque no sabíamos a dónde nos tocaba el mediodía. Nunca comíamos el mediodía. Porque para nosotros no existía el mediodía, te agarraban en cualquier lado. O sea, si bien había
un comedor en el aeropuerto, pero eran las 12 del mediodía o 1, cuando mucho. Claro. Nosotros siempre aparecíamos 3, 4 de la tarde, viste, no te daban bolilla, no te daban de comer, porque ya había pasado la hora de comer. Entonces, para no molestar a nadie, siempre nos manteníamos con nuestros víveres adentro del helicóptero. Abajo del tapizado vos encontrabas cualquier cosa, gaseosa, agua mineral, podías encontrar par de media, o sea, lo que encontramos que nos podía ayudar a la supervivencia, ahí estaban atrás de los vamos a decir, lo que dije recién, los tapizados. Claro. De los tapizados del helicóptero. En ese interín de que nosotros estábamos preparando, se nos arriman 2 operadores de radar y empezamos a charlar. Ellos sabían la misión nuestra, pero no nos tenían chequeado en el radar. Nosotros no aparecíamos. El vuelo era tan rasante que ni figurábamos en el radar de Malvinas. ¿En el de Fuerza Aérea? Claro. Sí. Claro. Entonces nos dicen, dice, ¿cómo se salvaron ustedes? Y le digo, ¿por qué nos salvamos? Si nosotros no encontramos nada. Yo iba en ese vuelo y el mar estaba tranquilo, planchado, no vimos un barquito, nada. Eso es lo que decís vos. Dice, nosotros sabíamos la trayectoria del vuelo, pero no salía en el radar. En un momento aparecen ustedes, y en ese momento que aparecen ustedes, se descuelgan 3 jaques. Después desaparecemos nosotros y desaparecen los jaques. Pensaron que lo habían bajado. En el momento que nosotros nos levantamos para hacer 2 barriles de radar, ahí nos enganchan los jaques. Cuando nosotros no encontramos nada y nos achanchamos de vuelta, ahí nos pierden los jaques de vuelta. Claro, iban derecho ustedes. Se venían derechos, pero por radar, Claro. no por visual. Claro, claro. No venían a la vista. Si hubiera sido por visual, se hubiera sido otra la historia, ¿no? Ya hubiéramos estado en medio del mar. Sí, sí. Pero Increíble. de otra forma. Claro. Hubiéramos estado por los 55 de Fuerza Aérea que están custodiando la isla. Que esos son los verdaderos héroes de nosotros, no nosotros. Claro. Nosotros cumplimos la misión que tenemos que cumplir. Nada más. Y sí. Yo no soy un héroe. Porque muchas escuelas, viste, te consideran como un héroe. Y a veces, viste, me duele porque vamos a decir, los que murieron no fue en vano. Murió mucha gente, murieron 600 y pico de personas. Entre todos. O sea, todos cumplieron una función. Y todos fueron por la misma causa, por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. No fuimos una guerra. Eso se transformó en una guerra. Esto es la historia mía. Yo te lo cuento tal cual como fue. Nadie me lo contó ni lo leí en ningún lado. Es lo que yo hice y lo que a mí me pasó. La verdad que sí. Después fueron muchas cosas en contra, sí, 20 años en contra de los loquitos de la guerra. Claro. Con un montón de mentiras que no eran la realidad, como el día de hoy. Hoy hay un montón de cosas que fueron inventadas y no sé por qué. Pero bueno, sigamos con el relato. Vamos bien hasta ahí, como los chicos. No, perfecto, muy ilustrativo, la verdad. Sí, Hugo, sí. O sea que ese momento que van en busca de la flota inglesa es como que tuvieron ahí un dios aparte, ¿no? Tuvieron ahí un iluminado, ¿no? Nosotros decimos que el dios para los helicópteristas es de Fuerza Aérea. Pero no fue una vez que nos salvamos, fueron varias veces. Claro. A los 4 helicópteros. Cada uno tuvo situación particular. Yo siempre volé el mismo helicóptero y nunca me bajé de ese helicóptero. Y si yo le dije a mi personal, que eran todos los artilleros, que cada uno tenía su máquina. Si la máquina quedaba fuera de servicio, quedaban abajo, no volaban. Pero no reemplazaban a otro. ¿Por qué? Porque yo tenía mis cosas dentro del helicóptero. Claro. Entonces yo ya me tenía preparado algo. Para que tengas una idea, a mí me dieron el fusil en Malvinas.
un compañero mío que nos mandaron con muchos fusiles para que reparte entre la gente que no tenía fusiles. Y yo de correaje, o sea, las cartucheras para poner los cargadores, no las tenía. Claro. Entonces, yo encontré un cajón de munición de los ingleses lleno con munición 303 British, que es la munición de los fusiles Lee Enfield, de los ingleses. De los ingleses. Eso lo encontré tirado. Entonces yo le saqué la munición y puse munición para mi fusil, la 762. Claro, la del FAL. Para el FAL. Entonces yo me manejaba con ese cajón para todos lados, lleno de municiones. Porque si no tenía que andar con un cargador solo. Claro, claro. ¿Entendés? Claro, te manejabas con tu cajón. Ese cajoncito todavía lo tengo, gracias a Dios, lo tengo guardado. Una reliquia, ¿no? Una reliquia bastante importante, ya me lo quisieron comprar un montón de veces, pero tiene un valor muy particular para mí. Bueno, es algo que vos pudiste hacer y que, bueno, los que fueron tomados prisioneros cuando terminó todo no pudieron, ¿no? Por eso, bueno, vamos llegando a las otras partes. Bueno, y así entonces a nosotros se nos transformó los vuelos normales en vuelos de operativos, ¿no es cierto?, de muy bajo nivel y muy peligrosos. Por ejemplo, yo siempre cuento, ¿cómo andamos de tiempo? Venimos bien, nos quedan media hora. Bueno, yo siempre cuento que uno puede tener 3 sensaciones distintas en un mismo momento. Claro. En un momento se nos ordena a nosotros trasladar todo un regimiento entero de Monte Dos Hermanas a Ganso Verde, que estaban en pleno combate. Ese movimiento lo hicimos con el Chinú a la cabeza, 6 UH y 2 un Puma y 2 Augusta haciéndonos custodia. Claro, Nosotros lo habremos llevado en el helicóptero entre 60 y 70 personas. En un Todas solo. paradas uno al lado del otro como el Sarmiento a la hora pico. Claro, cuando la capacidad, ¿para cuánta es? 44 centavos. Claro. Acá no iba sentado ninguno, iban todos parados con su fusil al lado y con la munición que iban para el combate. Nada más, no tenían equipo de nada. Claro, qué O sea, increíble. lo sacamos de la montaña y lo llevamos a la escena de combate. A primera línea ahí. A primera línea. En eso Increíble. que yo estaba ayudando a bajar a la gente por la parte trasera, nosotros en vuelo usamos un casco que tiene micrófono y teléfono. Sí, Entonces nos hablamos por micrófono y teléfono. claro. Pero al bajar yo de la máquina, yo me desenchufé. ¿Está bien? Me desenchufé de la máquina, junto con el operador de carga. Porque estábamos ayudando a bajar a la gente de adentro del helicóptero. ¿Se entiende? Sí. Cuando miro hacia la cabina del helicóptero, la parte delantera, veo que sale un mecánico, el mecánico que teníamos nosotros, corriendo en forma desprepitada. Y aparecía esos dibujitos animados que tiran el cuerpo para atrás y salen corriendo con las manitos moviéndose una con la otra. Entonces me empiezo a reír, porque me daba gracia la forma como salió. Y yo pensaba, digo, tiene ganas de ir al baño, y agarró algo, no sé, pero me entré a reír, mientras bajaba la tropa. En eso que yo miraba la tropa, esa es la sensación de gracia, digamos. Yo veía cómo 2 Pucará atacaban a las posiciones inglesas y cómo entraban y combatían, y cómo tiraban y cómo le tiraban. Entonces la segunda sensación era de sorpresa, de admiración, de ver cómo combatían los Pucará. ¿Vamos bien hasta ahí? Es increíble lo que estás contando. En eso que giro la cabeza de vuelta, en ese escenario fueron una película de 3 horas, pero en realidad fracciones de segundo. Giro la cabeza para la cabina
y ya veo que el copiloto también sale de la misma forma que el mecánico, sale corriendo y se pierden. Y atrás del copiloto sale el piloto. Y ya ahí me cambió la sensación, porque digo, el helicóptero está en marcha, no hay nadie a los comandos. Esto no puede ser. Claro. No, nunca se da que vos tenés que dejar un helicóptero sin nadie a los comandos. Claro, y vos te habías desconectado, no sabía lo que pasaba. No sabía lo que pasaba. Claro. Entonces le pregunto a mi compañero, le digo, pues nosotros usamos en el uso aeronáutico, usamos nombre y apellido, usamos indicativo. Claro, indicativo. Entonces yo soy el osito, Claro. o el oso, y mi compañero era el pata. Claro. Entonces le digo, che, Pato, le digo, ¿qué pasa que salieron todos rajando? No sé, nos rajemos. Abandonamos el helicóptero y empezamos a correr. Yo, como tenía un chaleco para balas que había conseguido en Malvinas, Claro. empiezo a correr y empiezo a cansarme y empiezo a transpirar. Los otros desaparecieron, eran una saeta, no sé dónde se fueron. Una liebre. Allá no, es todo llano y no encontrás una puntita piedra como para esconderte, nada. Entonces sigo corriendo y digo, no aguanto más. Listo, abandono. Y llego prácticamente caminando hacia los restos de un avión A4 argentino que lo habían derribado el día anterior por propia artillería. Ese avión era de Fausto Gavassi, sí. Gavassi. Este piloto salió en su A4 a combatir a la flota, le tira la bomba a una fragata, impacta la bomba y en vez de hacer el escape para el lado del continente, hace el escape para adentro de la isla, que tenían prohibido los pilotos Entrar a la isla. por la isla. Sí. ¿Por qué? Porque no le daba tiempo a verificar si era amigo o enemigo. Claro. Entonces, cuando este avión pasa por Ganso Verde, el cañón de 35 le tira y lo derriba. Y muere el piloto. Entonces, esa era la tercera sensación de que yo sentía, la tristeza de saber que yo había llegado a los restos del avión A4 de Fausto Gavassi. Ahí están las tres sensaciones que yo siempre cuento. Uno puede tener tres sensaciones distintas en un mismo momento. El asombro de ver los pucará, cómo combatían y cómo le tiraban y cómo tiraba, y los virajes que hacían, las piruetas que hacían para salir de ese combate y entrar de vuelta. Después, lo cómico de ver a mis compañeros salir de la máquina sin saber por qué, y la tristeza de encontrarme con los restos de quien sabía que yo lo habían derribado. Yo lo estaba viendo ese avión, lo estábamos viendo de Ganso Verde el día anterior. Claro, claro. Sí. ¿No es cierto? Como nosotros estábamos desenchufados, Claro. no escuchábamos las comunicaciones que había dentro del helicóptero. Entonces ellos salieron corriendo o hicieron el abandono de la máquina porque Puerto Argentino le había informado de que venían 2 aviones a derribarnos nosotros por Claro. radar. Claro, claro. Entonces, de vuelta lo mismo, nos engancharon por radar, pero como no en la zona no nos vieron, siguieron de largo, y por eso hicieron el abandono de la máquina. Claro, claro, estaban esperando el misilazo nada más. Sí, en cierta forma sí, Ujú. pero ellos lo sabían y nosotros no, por eso la sorpresa, ¿no es cierto?, de verlos salir corriendo de la máquina sin saber el porqué. Claro, y ustedes estaban en la parte de atrás bajando la tropa. Estábamos en la parte de atrás ayudando la bajada a la gente. Claro. Claro, terrible, che. Que ahí quedaron todo el regimiento entero, y bueno, de ahí nosotros regresamos, esperamos 5 o 10 minutos, creo, una cosa así, que pase la alarma, y regresamos a la máquina y volvimos a Puerto Argentino. Claro, mira. ¿Esto qué día fue? ¿Te acordás? Mira,
Si no me acuerdo, a ver, el 28 de mayo más o menos. Claro. Ya casi un mes Ya acaban toda la hostilidad y todo. Claro, ya Pero en está. el interín, nosotros todos los días salíamos a volar. O llevábamos munición, o llevábamos gente, o llevábamos comida. Siempre estamos moviéndonos continuamente. Claro, ustedes habrán hecho un montón de misiones, me imagino, ¿no? Hicimos muchísimas misiones, sí. Inclusive hasta la Gran Malvina. Claro, cruzaron a la otra isla. Cruzamos a la otra isla, Bahía Elefante. Mira. En Bahía Elefante, bueno, esa es otra historia. Nosotros en Bahía Elefante, Fuerza Aérea llevó aviones Pucarás. Pero también, como en todos lados, en realidad esa era una base de marinas. Había aviones Turbo Mentor y aviones Armaki. Y había gente de infantería de marina. Los aviones de marina estaban fuera de servicio porque no podían despegar. Era tanto el barrial que había ahí que no podía despegar ningún avión. Entonces hicieron una pista alternativa, Fuerza Aérea, para que despeguen los aviones Pucará. Cuando fueron los aviones Pucará estaba semiseca el piso. Claro. Después empezó a llover, a llovinar, ¿no es cierto? Era normal que llovizne, y se hizo un potrero que no podían despegar los aviones. Entonces lo dejaron de señuelo. Claro, Le pusieron algunos tanques de combustible abajo de la panza de los aviones. ¿Por qué? Porque el suelo era tan blando que cuando aterrizaban, el tren de aterrizaje empezaba a zapatear y el tren de nariz se metía para adentro y quedaba el avión con la cola cara de arriba, con el tren de nariz doblado o metido para adentro. Claro. Esos aviones ya no se podían arreglarlo en ese momento, en esa situación. En el continente sí, pero ya no había forma de movilizarlo, entonces ya quedaban fuera de servicio. Se les ponía un tambor de 220 litros de esos redondos abajo y quedaban de señuelo. Los infantes de marina sabían de que esa base iba a ser atacada por comando. Ya tenían la información. Cuando se produce el ataque, que no me acuerdo cuándo, yo fui una semana, no, miento, 2 días anteriores al ataque. Y cuando aterrizamos llevando y trayendo gente de Pucará, yo veo que en el medio de la pista hacen una hilera, como una zanja, y cada 50 metros un pozo. Entonces le pregunto a uno de los marinos que me llamaba la atención qué es lo que estaban haciendo. Le digo, che, ¿qué van a balizar la pista? No, dice, vamos a volar toda la mierda. Textual como me lo contó, como me lo dijo. Claro. Entonces digo, como yo soy armero y entiendo un poco, viste, de explosivo y todo eso, digo, pero esto está en medio de la pista. Sí, me dice, los aviones están de señuelo. Vamos a volar la pista con aviones y todo. Y cada 50 metros había una carga de explosivos de 50 kilos. Entonces, quedaba una pequeña porción de infantes de marina con gente de ejército de un lado. Cuando venían los ingleses a atacar, iban a hacer las explosiones y volar los comandos, los aviones y la pista. Claro, todo junto. Todo junto. ¿Y lo hicieron? Resulta que los comandos se dio, vinieron a atacar, explotó la primera explosión, pero se cortó. No continuó. Entonces ahí queda como que los comandos ingleses hicieron la destrucción de la base Calderón con todos los aviones que había en esa base. Y eran todos mentiras. Claro. O sea, para nosotros. Se lo adjudicaron. Un señuelo que falló. Claro. Bueno, esta es la historia de la base Calderón, que yo la conocí porque yo hice un vuelo de eso. Claro. Y bueno, esa es la situación de ese momento nosotros y
lo que cuentan siempre los ingleses de que ellos hicieron la voladura de toda una base entera, una escenografía, una historia bárbara. Claro, pues si no hubieran fallado, hubieran volado todo. No hubiera quedado ninguno. Claro. Ninguno, si nadie le tira un tiro. Claro. Hicieron todo lo que quisieron, porque estaba para eso. Para que hicieran todo lo que quisieran, perdieran tiempo mientras las voladuras se iban te van sucediendo una con la otra. Claro. Pero no se dio. Che, Bueno. Hugo, ¿cuántos días tuviste vos ahí en la isla? ¿Tuviste desde que llegaste, me dijiste, el 9, el 10 de abril, hasta que... 62 días. ¿Tuviste hasta que terminó el conflicto o se volvieron antes ustedes? No. A medida que iban pasando los días, vamos a volver de vuelta para atrás. Sí, pues nos estamos adelantando. Me estoy adelantando y me están quedando huecos que son importantes. Yo te dije a vos que el 1 de mayo nosotros recibimos un ataque sorpresivo a las 8:20 de la mañana, ¿no es cierto? Sí. De ahí se produce la baja de los 6 que mueren con el avión Pucará y de los 13 heridos. Después, pasado el ataque y una vez que nosotros volvemos de vuelta desde Puerto Argentino a Ganso Verde, ahí la gente de ejército empieza a buscar la forma de por qué había sido tan sorpresivo el ataque. Y ahí es cuando empiezan a buscar elementos dentro de las casas de los Kelper. Claro, y esto es lo que contás vos. Ahí fue cuando yo te dije a vos que los Kelper no los movíamos, no los podíamos, no, directamente lo ignorábamos. Fue un graso error. En cada casa de los Kelper tenían un equipo de radio que se comunicaban con la flota. Claro. Y para nosotros siempre era ver los tendederos de ropa con ropa. Claro. Después resultaron ser que esos tendederos eran las antenas de los equipos de radio. Claro, mirá. Por eso es que vienen los aviones sin conocer la zona en forma tan sorpresiva y directa al ataque de Ganso Verde. Claro, tenían todas las posiciones. Sabían todas las posiciones. Y la casa donde nosotros fuimos a vivir, después los helicópteristas, en una casa bastante grande, ahí vamos los 39 que fuimos, y en un lugar de un hall que tenían, había un papel que me llamó la atención. Entonces lo abro, ese papel, y era todas las posiciones nuestras dibujadas en lápiz en un papel. Entonces, y después vos ves, cuando entras a la casa, ¿no es cierto?, de que el dueño de la casa era un militar. Claro. ¿Por qué? Porque allá la vida era muy hostil para los isleños. En Inglaterra no los querían, porque eran ciudadanos de cuarta. Entonces no tenían pasaporte para ir a Inglaterra, no lo dejaban ir a Inglaterra. ¿Qué hacían las mujeres? Las mujeres, para tener su ciudadanía inglesa, se casaban con un milico que estaba en el Mobile. Ese era el cuartel de los Royal Marines. De esa forma, al estar casado con un militar que estaba de comisión un año y medio, 2 años de comisión en Malvinas, de esa forma se casaban y tenían la ciudadanía. Por eso que había muchas isleñas que eran casadas con los militares. Bueno, en este caso era un militar que vivía en esa casa. Entonces le muestro a mi jefe de escuadrón, le digo, mire señor, le digo, mire cómo nos estaban estudiando los tipos y andaban libres por todos lados y nadie les dijo nada. Así tuvimos nosotros el ataque sorpresivo y fatal. Claro, sí. Si nosotros hubiéramos investigado un poco más y que se hubiera revisado las casas y encontrarse los equipos de comunicaciones, se lo hubiera confiscado como para no tener ningún tipo de problema. Pero no se le sacó ni el equipo de comunicación ni el armamento que tenían. Algunos tenían hasta escopeta, pero no las llegaron a usar. Y esa era una orden de muy arriba, ¿no? De no tocar a los isleños. Sí, eso la orden vino de arriba. Claro, ese fue el error que comentabas vos. Exactamente. Muchos errores. Pero bueno, a medida que se van produciendo los errores, se van produciendo las novedades a favor. Así pasa con el tema del bombardeo. Claro.
de las bombas. Muchos dicen que las bombas no explotaban porque eran viejas, que pasaban como fierro de lado a lado. Sí, porque no es la forma de tirar la bomba. Claro. Un avión tiene que tirar a cierta y determinada altura para que la bomba en su caída se vaya armando la espoleta para que llegue al blanco con la espoleta armada. Pero no le daba el tiempo. Los aviones venían rasantes, con mucha velocidad, no le daba tiempo a armarse la espoleta, entonces pasaban como fierro viejo de un lado para el otro con el barco, Claro. o la fragata. Por eso mismo después la empezaron a adelantar la espoleta con la mano, ¿no? Exactamente, exactamente. Después los armeros del continente le fueron reduciendo el tiempo de la espoleta hasta que la espoleta ya estaba prácticamente armada sin ningún tipo de seguridad, que era peligrosa para el propio avión, porque a partir del momento que caía la bomba podía explotar en la panza del avión. Claro. Y las esquinas Pero podían de esa impactar forma en el podía avión. llegar a la fragata y explotar. Claro. Ahí fue cuando empezamos a tener este tipo de éxito en los bombardeos a la fragata. Claro. O sea, eso se fue probando a medida que van sucediendo las cosas. Claro, fue todo como que error y ahí iban acomodando todas las novedades que iban surgiendo sobre la marcha. Exactamente, se iban corrigiendo los errores sobre la marcha, porque Fuerza Aérea no es para ir a buscar y derribar un barco. Eso es una tarea de Marina, de la aviación de Marina. Claro. No es la misión de Fuerza Aérea esa, de atacar barcos. No estamos entrenados. Claro, se tuvieron que adaptar ahí. Se tuvieron que adaptar ahí y ahí ir cambiando. Es más, había un barco encallado en gallego que lo usaron de blanco, ¿no es cierto? Y ahí probaron los pilotos antes de salir a combatir en serio. Claro, hicieron práctica. ¿Y los aviones de Marina estaban en Río Gallego o estaban en el 25 de mayo? No, del 25 de mayo no sé porque eso es de Marina y es Claro. un portaaviones. La verdad que no sé porque yo no lo vi, no lo escuché nunca. Claro, que nunca fue a Malvinas el 25 de mayo. Claro, no, pero si No sé. le tocaba la parte de Marina, los aviones de Marina estaban en Río Gallego o en el No sé, lo que portaaviones. sí te digo es que los aviones de Marina y de Fuerza Aérea estaban desplegados en toda la costa. Ah, bien, Estaban en bien. San Julián, estaban en Gallego, Claro. estaban en Comodoro, o sea, todo el lado de la costa estaban desplegados los aviones. Bien. Algunos con aviones A4, algunos con aviones Mirage, aviones A4C, A4Q de Marina, de avión grande estaban los Super Extendard. Claro, todo lo que era casa operaba desde el continente. Todos operaban desde el continente. Ajá. Claro. Desde la isla lo único que se operaba era los turbomentos, el Armaki que sale a bombardear a la flota, Pucará. los Pucará, y nada, Ujú. y los helicópteros que cumplían otra función. Claro. O sea, la función del helicóptero no es atacar, sino es tratar de hacer toda la logística y intervenir en el rescate de los tripulantes, náufragos y hacer todo tipo de búsqueda y salvamento. Claro. Che, ¿Vamos bien hasta ahí? sí, estamos ahí, estamos medio justo con la hora, Hugo. La verdad que Bueno. se nos pasó recontra volando. A mí se me pasa siempre volando porque a mí me gusta que sepan la Claro. realidad de las cosas. Se nota, No sí. que los fusiles no andaban, no que las bombas no andaban, no que los soldaditos, pobres soldaditos tenían hambre, no fueron unos soldaditos. Fueron unos soldados con mayúsculas, admirados por los propios ingleses. Claro. Eso es lo que hay que escuchar. Si Claro. quieres saber cómo te fue en la guerra, preguntale a tu enemigo. Y vas a ver lo que dicen los ingleses de nosotros. Eso es lo que la población o el argentino no sabe. Hoy en día recién está empezando a saber esta realidad.
Esta realidad hace 40 años la tendrían que saber. Ni bien llegamos de Malvinas, no 40 años después. Claro, Y así todo, un 70, un 50% siguen con el mismo verso de cuando llegamos. claro. Que no es la realidad. Y recién ahora se está sabiendo. Hay muchas historias de ejércitos que no han sido contadas, o sea, han sido contadas tergiversadamente. Muchas historias, y muy lindas historias. La caballerosidad en la guerra existió, tanto del argentino como de los ingleses. Pero ellos no sabían por qué estaban combatiendo y nosotros sí. Claro. Pero para ellos pensaban que era una isla tropical, no tenían la más puta idea de dónde era Malvinas. Claro. Y Claro. nosotros sí sabíamos por qué fuimos. Sabíamos porque nuestro territorio, nuestra soberanía, y a nosotros, yo siempre digo que la culpable de Malvinas son las maestras de la primaria. Porque ellas son las primeras que te enseñaron a todos los ciudadanos argentinos a aprender de que las Malvinas son argentinas y son parte de nuestro territorio y nuestra soberanía. ¿O no? Ese ha sido- Qué bueno lo que decís, porque la verdad que, mira que hemos hablado con veteranos, he escuchado a un montón de gente hablar y sos la primera persona que escucho que realza la labor de las maestras, y bueno, es muy muy valorable lo que decís. Pero no estoy diciendo la irrealidad de las cosas. Estoy diciendo lo que yo pasé, lo que tu papá pasó, lo que tu abuelo pasó, lo que todos tus familiares recibieron de la educación. Sí. ¿De Claro, cuántos años? ¿De miles de años? Y claro. nosotros sabemos que las Malvinas fueron usurpadas, que nosotros las tuvimos en un tiempo, que Bernet estuvo gobernando en un tiempo, pero seguimos con esa historia. No que las Malvinas son Falkland Island, Claro. como algunos dicen. No, son Islas Malvinas. Es así. Que Es se así. casen en todos los manuales viejos, habido y por haber, es así. No es que es algo que tengo que resaltar, pero empieza ahí. La enseñanza nuestra, en la escuela, en la primaria. A vos no te lo enseñaron en la secundaria, Claro. en la universidad. Es verdad. Te lo enseñaron en la primaria, Es así. en los primeros grados. Es- Es más, hoy vengo de una escuela primaria, chicos de primero y segundo grado ya sabían el tema de Malvinas. Mirá vos. No Sí. de la guerra en sí, pero sí del territorio, donde están las Malvinas, que había en Malvinas y que son argentinas. Eso sí lo sabían. Sí, sí, la verdad que el labor que hacen las maestras, y no solo de primaria, vos sabés que el nivel inicial también, viste que nosotros recibimos chicos ahí de jardín, y justamente hoy nos tocó dar una visita guiada a unos chicos de jardín, que me tocó a mí, y hablábamos sobre Malvinas y la tenían re clara todo lo que fue la guerra de Malvinas. Y estamos hablando de chicos de jardín de 5 años, que todavía no saben leer, escribir prácticamente, ¿no? Y conocen sobre lo que las islas. Y yo le preguntaba, ¿y las islas de quién son? Las islas son argentinas, decían, ¿viste? Bueno, la a verdad mí que- me tocó, viste, o sea, ¿cómo empieza? ¿Tenemos tiempo todavía? Estamos al límite, ya estamos... Bueno, ¿cómo empiezo yo mi historia de las charlas? Lo mío empieza por mis hijos. Yo tengo 5 hijos. Un día me dicen, dice, tenés que venir a la escuela, dice, la seño quiere que le contes algo de Malvinas. No, le digo, no, yo no voy a la escuela, le digo, porque no sé qué hablar yo, digo. No, dice, pero no te da problema, dice, hay un papá que es de ejército que él va a hablar primero. Y después venís vos. Claro. Bueno, resulta que me voy a la escuela, viste, sin saber qué iba a hacer yo con los chicos. Claro. Entonces digo, bueno, voy a ver qué es lo que dice el papá de ejército y después me largo yo. Claro. Resulta que el papá se bloqueó, quedó mirando frente a los chicos y no podía emitir una sola palabra. Y ahí quedé colgado yo. Y ahora, ¿qué hago? Y todos los chicos mirándote. Entonces, viste, ahí empecé, bueno, yo soy de Fuerza Aérea, fui con un helicóptero, le hago el dibujito, viste, en el pizarrón del Claro. helicóptero, más o menos como era, más o menos zafé.
Después la otra maestra de mi otro hijo, que iban a la misma escuela, le dice, no, dice, ahora te toca mi grado, Claro, claro, y así Entonces empezó. ahí ya me fui preparando, viste, ya empecé a buscar láminas de lo que es el helicóptero, que es Malvinas, y un poco de material didáctico. Y así de esa forma fui armando lo que hoy en día Claro, doy en las la charlas que escuela. das. Aparte de esto, hice yo un año de locución y periodismo como para Claro. tener una orientación exacta de lo que yo estoy hablando y a quién le estoy hablando. Che, Hugo, vos sabés que ya estamos sobre la hora acá, ya vino la otra gente, nos están un poco más, nos están corriendo, así que estamos ahí jugadísimos, pero la verdad que nos encantaría seguir escuchándote. No sé si te parece bien, arreglamos para otro día y salimos nuevamente al aire, ¿te parece? Cuando vos quieras, a mí me Buenísimo. quedan muchas cosas en el tintero y que le hablo a mi oficial mayor, que decirle que el Museo Nacional de Aeronáutica está en la base de Morón. Bien. Que los sábados y domingos creo que hay visitas al público, que bien tienen que entren por internet y ahí están las condiciones y los horarios, yo no me acuerdo bien. Y los días de semana, de lunes a viernes, haciendo una nota pueden hacer una visita guiada por las escuelas. Pero está abierto al público sábado y domingo. Lo vamos a promocionar en la nota. Ahora que vamos a publicar tu nota, vamos a promocionar lo del museo, que aparte tenemos a Mauricio. Y bueno, la verdad que agradecidos por esto. Y bueno, ya ojalá que nos volvamos a encontrar en algún momento. Mil gracias, Hugo. Bueno, Ahora te escribo al celular, ¿sí? Muchas gracias para todos ustedes. Bueno, me queda poco en el tintero. Me Dale. gusta que les haya gustado a ustedes esta charla. Y bueno, seguimos para otro día con esta historia, con mi historia. Dale, abrazo grande. Un abrazo grande, que andes bien. Chao, chao. Museo La Fraternidad.